El Señor me les bendiga rica y abundantemente. En esta hora quiero tratar un tema que va a ser de gran bendición para todos nosotros. Es importante que al momento de leer las Escrituras tengamos conocimiento de lo que estamos leyendo. Y de esa manera vamos a poder entender lo que el escritor sagrado nos quiso transmitir en el texto que escribió en su momento. Porque todo lo que está en la palabra de Dios se escribió con un propósito. Y ese propósito lo tenemos que descubrir a través de la misma escritura. No podemos dejar cabos sueltos en el momento de leer las escrituras, porque es importante, es fundamental que al momento de pararnos o de estar frente al texto bíblico, entendamos o comprendamos lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Si no hacemos esto, si no tratamos la palabra de Dios con la debida prudencia, si no la leemos queriendo aprender, vamos a creer que el escritor nos está diciendo algo que en realidad no quiso decir. Y cuando eso hacemos, estamos haciendo eisegesis. La eisegesis es la manera de cómo nosotros introducimos en el texto bíblico nuestros conceptos o nuestra manera de pensar, y de esa forma hacemos que el texto diga lo que en realidad no quiso decir o nos está diciendo. Es necesario leer la escritura utilizando la exégesis, que es la correcta interpretación de las sagradas escrituras, y de esa manera vamos a comprender lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Recordemos que es la palabra de Dios, no es cualquier libro de leyendas o de historietas, es la palabra de Dios. Dios exhaló, habló en su momento para que quedara registrado en su sagrada palabra, y nosotros en cualquier momento podemos comprender lo que Él quiere que nosotros sepamos para poder conducirnos bien delante de su presencia. Vamos a tratar un tema que lo he titulado ¿Cómo leer las Escrituras? Porque, como ya les dije, es fundamental saber lo que estamos leyendo. De esa manera, cuando sabemos o comprendemos lo que estamos leyendo, vamos a interpretar de manera correcta la palabra de Dios. Porque en realidad hay miles de aplicaciones, pero una sola interpretación, y es por eso que la exégesis es necesaria para poder comprender lo que en realidad el texto bíblico está diciendo. Vamos a mirar en Mateo 22-29, que es el texto base. El Señor Jesucristo hablando, dice que fue confrontado por los saduceos, por unos escribas saduceos. Estaban preguntándole a él sobre un pasaje bíblico donde la ley de Moisés decía que si un hombre estaba casado con una mujer y no tenía hijos, y si el hombre moría, la mujer tenía que casarse con el hermano, o sea, el hermano que le seguía al difunto, para de esa manera traer descendencia al hermano. Entonces, cuando ellos utilizaron ese texto, ese mandamiento, para preguntarle al Señor que si esa mujer moría y el hombre, o sea, ella no tuvo hijo con el segundo hermano de él, ni con el tercero, ni con el cuarto, ni con el quinto, ¿de cuál de ellos sería mujer en el cielo? Entonces el Señor le contesta, y miren lo que le dice en Mateo 22-29, le dice: contestándole Jesús, dijo: están ustedes errados al no comprender las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección de los muertos no tomarán mujeres, ni las mujeres serán para los hombres, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, el Señor le dijo que ustedes están equivocados porque no comprenden las Escrituras. Y eso nos sucede a todos nosotros. Como a veces no comprendemos lo que estamos leyendo, la interpretamos de manera incorrecta y le damos también una aplicación incorrecta.
Entonces, en Lucas 10, 25, 26, ahí me gusta siempre dar textos para que sepamos que yo no estoy haciendo eisegesis. Lucas 10, 25 y 26 dice la palabra de Dios, estoy leyendo el texto Pesita. Y he aquí que se levantó cierto escriba para ponerlo a prueba y dijo: Maestro, ¿qué podré hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, el Señor estaba preguntando a él, que siendo escriba, siendo un versado, un doctor de la ley, no estaba leyendo bien la escritura. Él le dice: ¿cómo lees? Y así nos dice el Señor también a nosotros cuando le estamos pidiendo cosas que no están en su palabra. O están, pero la estamos leyendo de manera incorrecta y por ende le estamos dando una correcta interpretación y una incorrecta aplicación. Es fundamental la buena lectura. Hechos 8, versículos 30 y 31. Vamos a ver que el Señor está interesado en cómo leemos la palabra de Dios. Versículos 30 y 31 dice la poderosa escritura, dice: y cuando se acercó escuchó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿comprendes lo que lees? Entonces él le contestó: ¿cómo podré comprender a menos que alguien me instruya? Y suplicó a Felipe que subiera y se sentara con él. Está hablando el pasaje bíblico de un eunuco que venía leyendo un pasaje de Isaías, pero no lo comprendía. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara al carruaje y el eunuco, al verlo, le dijo que se subiera. Felipe le pregunta que si entendía lo que estaba leyendo y él le dijo que no, a menos que alguien lo instruyera. Pero hay gente que no se deja instruir. Hay gente que piensa que así como están, saben demasiado, y cuando uno trata de instruirlo para que lea bien la palabra, no lo hace porque él cree que lo que está leyendo es lo que Dios le está diciendo. Según él, el Espíritu Santo le está diciendo que lo que está leyendo es lo correcto. Pero vemos que la actitud del eunuco es la actitud correcta cuando queremos aprender, cuando queremos ser instruidos. Porque para eso nosotros, los maestros de la palabra, pasamos horas y horas estudiando las escrituras a profundidad para poder explicar de manera correcta lo que Dios nos está diciendo a través de su santa y bendita palabra. De esa manera, cuando hacemos eisegesis, podemos aplicar más la palabra y estamos leyendo algo que no está en la Biblia. He visto muchos profetas, entre comillas, profetizar cosas que no requieren o que están fuera de contexto en la Sagrada Palabra. Pero también leemos textos que no requieren de más interpretaciones porque ya están, ya lo dicho está. O sea, ya se interpretó en su momento y por eso vamos a ver en Lucas 8, del 4 al 8, Lucas 8, del 4 al 8 y del 9 al 15, vemos la parábola del sembrador. Vamos a leerlo para que vean ustedes cómo hacemos. Lucas 8, del 4 al 8, está el Señor Jesucristo explicando la parábola del sembrador y es muy importante que al momento de nosotros enseñar, de instruir, no estemos usando palabras rebuscadas, sino que utilicemos el lenguaje adecuado para el tipo de audiencia que tenemos en ese momento. No podemos usar frases sofisticadas donde hay personas que de pronto no tienen un grado de estudio, sino que tenemos que hablarles de la manera más sencilla para que ellos comprendan lo que se está diciendo. El Señor en este caso utilizó de fondo la imagen de un sembrador, de un cultivador, de un agricultor sembrando la semilla. Y así era el Señor no se complicaba, el Señor tenía varias audiencias, de acuerdo al tipo de audiencia que tenía, Él le explicaba la palabra de Dios. En este caso, utilizó de fondo la ilustración de un sembrador
y muchas personas hacen eisegesis de este texto y lo usan para pedir dinero, lo usan para recolectar las ofrendas en la iglesia, y eso no es correcto porque aquí hay una explicación. El Señor, después que les dijo la parábola, ellos les dijeron, sus discípulos le preguntaron en el versículo 9, ¿qué quiere decir esta parábola? O sea, explícanos. Y el Señor les dijo, a ustedes se les ha concedido entender el misterio del reino de Dios, pero a los demás se les habla en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Y aquí comienza el Señor a explicarle. La semilla representa la palabra de Dios. Pero cuando vamos a recolectar ofrendas, o vamos no, algunos lo hacen, comienzan a decir que la semilla es el dinero que vamos a echar en ofrenda, y por consiguiente, entre más demos dinero, el Señor más nos va a bendecir. Pero eso no es lo que está diciendo el texto bíblico. Estamos interpretando de manera incorrecta la palabra y le estamos dando una aplicación incorrecta también, y estamos engañando a la gente. Estamos diciéndole cosas que el Señor no quiso decir en el texto sagrado. Entonces vemos aquí que el Señor la interpretó y dijo el significado de los versículos del 9 al 15. El Señor lo explica, dice qué significa cada cosa, y por eso nosotros no podemos seguir inventando cosas que no están allí. No utilicemos este texto para pedir ofrendas, dinero, porque el Señor dijo cuál era la interpretación, y por ende no podemos utilizar este texto para otra cosa diferente que no sea lo que el Señor dijo que significaba el texto sagrado. En tercera de Juan, vamos a mirar aquí que hay gente que le gusta inventar. Tercera de Juan dice, vamos a leerlo en la versión Reina Valera del 60, dice, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Fíjense que el escritor, en este caso el apóstol Juan, está dándole un saludo a un discípulo o a un consiervo llamado Gayo. Él lo está dando un saludo fraternal y dice que él le desea que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud. Ese era el estilo de las epístolas antiguas, y el apóstol Juan no está haciendo otra cosa que siguiendo un método de saludo. Pero muchos usan este texto para decir que es Dios el que está hablando allí. Y ahí no está hablando Dios, ahí está hablando el apóstol Juan. Eso sí, lleno del Espíritu Santo, deseándole buenos deseos para su consiervo Gayo. No es una promesa bíblica, pero muchos ven aquí en su mente, en su pensamiento, que esto es una promesa bíblica. Y le dicen a la gente, le dan este texto como una promesa, y el que lo recibe cree que es una promesa, y de pronto pasa años creyendo que Dios le prometió algo que no está en su palabra. Entonces tengamos mucho cuidado de no hacer eisegesis, porque eso es lo que más estamos haciendo aquí. La correcta interpretación es que es un saludo del apóstol Juan a su hermano Gayo o a su consiervo Gayo. No es una promesa bíblica, es un saludo apostólico para alguien que su hermano le estaba deseando un buen bienestar. Hechos 16. Vamos a Lucas. Lucas del 4. Lucas 4. Vamos a buscarlo aquí, Lucas 4. Gloria a Dios. Lucas 4, el 16 en adelante.
Vemos que el Señor Jesucristo viene de ser tentado en el desierto por el enemigo, por Satanás, por nuestro adversario, y llega a la sinagoga en Nazaret. Y al entrar a la sinagoga, a él le invitan a compartir el texto, y él lo que hace es leer, y dice en el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que lo que dice el texto de Isaías, porque eso es un texto de Isaías, que era una profecía, se estaba cumpliendo delante de la presencia de los que estaban en la sinagoga. Pero he visto a muchos predicadores, muchos profetas, utilizar el texto y decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, como si ellos fueran el Señor Jesucristo. Siendo que ese versículo se aplica única y exclusivamente al Señor Jesucristo. No se puede utilizar para decir algo para nosotros en esta época, porque ese versículo se cumplió en un momento, en una ocasión determinada, y vemos que la gente, los oyentes, al ver eso, reaccionaron de manera violenta, llevaron a mi Señor Jesucristo a un despeñadero y lo iban a lanzar. Pero dice la palabra que Él salió en medio de ellos y se fue. Comprendamos que lo que está escrito se escribió con un propósito, y ese versículo el profeta Isaías lo escribió para que se cumpliese en la persona del Señor Jesucristo. Si usted lee en el libro de Mateo, la mayor parte de Mateo dice para que se cumpliera lo que dijo el profeta, para que se cumpliese lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando vemos que hay versículos que ya se cumplieron, no podemos estar utilizándolos fuera de contexto para decir cosas que Dios no nos mandó que dijésemos. Entonces, comprendemos aquí que el versículo de Lucas 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese versículo tuvo cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. No es para que Guillermo Maldonado, Cas Luna, cualquier predicador, Yesenia Ten, lo estén utilizando para decirles a sus seguidores de que ese versículo es para ellos. Ese versículo fue única y exclusivamente para el Señor Jesucristo. Entonces, no usemos texto fuera de contexto para decir cosas que el Señor no nos está diciendo. Profetizar fuera de contexto. Esto es tremendo. En Zacarías, pero vale la pena decir que esto sucede porque hay muchos que no leen la palabra de Dios. Se ha enseñado de manera errada que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Cuando en mis principios yo comencé el evangelio, yo pensaba que cuando uno leía la palabra o uno investigaba antes de predicar, lo hacía en la carne, porque eso fue lo que me enseñaron. Y es por eso que hay muchos que no leen la palabra de Dios en sus casas, pero tienen el descaro de irse a parar en el altar, abrir la Biblia y leer una cantidad de versículos que no son capaces ni de enseñar, ni de explicarlos de manera correcta. Sino que de su propia imaginación ellos comienzan a lanzar frases y a hablar cosas que el Señor no está diciendo en la palabra. En este versículo que les voy a compartir, lo escuché en una profecía que alguien en una emisora cristiana de aquí de Cartagena estaba diciendo: llamen, pidan oración. Entonces alguien llamó y dijo que tenía un problema de encías, que al cepillarse sangraba
En ese caso, no sé cómo se llama la enfermedad, si es gingivitis, pero nosotros la conocemos como piorrea. Vulgarmente así la conocemos. Entonces, esa persona llamó porque tenía piorrea, un sangrado en las encías, y el que estaba en la emisora, que estaba profetizando, utilizó este texto de Zacarías 9, del versículo 5 al 7, para decirle, y le dijo, palabras textuales, fulanito de tal, así te dice el Señor, y lo envió para el libro de Zacarías. Y le dijo, verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. El versículo 7, ojo con esto, dice, y quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y será como capitán en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Pero el predicador en ese momento le dijo a la persona, le dijo nada más estos versículos, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Aquí tiene una coma, entonces él dijo, detengámonos allí que esta promesa es para ti. Pero lo que el texto está diciendo es que esas naciones, Ecrón, Gaza, que estaban hablando ahí, eran naciones que eran violentas, guerreras, invadían otros territorios y se apropiaban de ellos. Eran como una fiera, el Señor los compara como una fiera, como un tigre que destroza al animal y le queda sangre entre sus dientes por la fiereza que tiene. Entonces el Señor lo que está diciénole es que les va a quitar la valentía porque el mismo Dios iba a pelear contra ellos. Aquí el texto no está hablando de sangrado de encías, de piorrea o de gingivitis, de la enfermedad que sea. El texto lo que está diciendo es que le va a quitar la fiereza a esas naciones para que no ataquen más al pueblo de Israel. Pero este hombre, haciendo eisegesis, le aplicó un texto bíblico a alguien y le hizo creer de que le iba a quitar una enfermedad de los dientes porque Dios le estaba prometiendo aquí en este texto que eso era lo que él quería para él. Pero fue un grave error, un error grosero, dar un texto bíblico que el Señor no está diciendo algo y él le está prometiendo supuestamente al oyente cosas que el Señor no le quiso prometer. En Hechos 16, 31, 30, vamos a terminar ya con esto, porque con este versículo terminamos. Hechos 16, versículos 30. Hechos 16, versículos 30 dice que el apóstol Pablo estaba encarcelado y lo habían azotado, lo habían puesto en un cepo en lo más profundo de la cárcel y vino un gran terremoto, las puertas se abrieron. El carcelero, al ver que las puertas se abrieron, pensó que ellos habían escapado y el castigo para un carcelero o un soldado que dejase fugar un prisionero era la muerte. O sea, era un castigo ejemplar para que ellos tuviesen cuidado de las personas que tenían a su cargo. Y él, al ver que se habían abierto las puertas, cuando un preso le abren una puerta, lo primero que hace es paticas, ¿para qué te tengo? Como decimos aquí en la costa. Pero en este caso, ellos le dijeron, él al ver eso, dice, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando él le hace esa pregunta, no está hablando de la salvación del alma. Está hablando del problema que tenía al frente, porque él pensaba que se habían fugado los presos. Entonces el apóstol Pablo, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces, lo que está diciendo el apóstol, que pusiera su confianza en el Señor, que colocara su esperanza en el Señor Jesucristo, porque en este contexto, la palabra salvación, que viene del griego soteria, significa salvar de un momento de difícil situación. Entonces,
Lo que se estaba en este momento sucediendo era algo terrible. El hombre, el carcelero, tenía una preocupación grande por lo que había sucedido y no sabía qué hacer. Entonces el apóstol Pablo le dijo que tuviera confianza en el Señor, porque en los momentos difíciles es donde debemos colocar más la confianza en Dios. Pero este texto lo han utilizado para decir que es una promesa bíblica. Es decir, si yo creo en el Señor, mis hijos van a ser salvos y toda mi familia va a ser salva porque el Señor lo está prometiendo aquí, dicen algunos. Pero aquí el Señor no está dando una promesa bíblica. Aquí lo que hay es una conversación entre el apóstol Pablo y el carcelero. En un momento muy difícil, Pablo le estaba predicando al carcelero, pero esto no es una promesa bíblica. Es por eso que muchos, usted los ve que sus hijos andan todos por ahí al garete, pero ellos utilizan siempre esta frase: ellos están en la promesa. Si algún familiar anda todo chueco por ahí haciendo cosas indebidas y él no le predica, no lo lleva a la iglesia, no le habla de Dios, entonces en el momento que alguien le dice, ¿por qué su hijo anda así? Dicen, yo no me preocupo, él está en la promesa. Déjame decirte en esta hora que él no está en ninguna promesa. Él tiene que salvarse, es que tú le prediques el evangelio y que él crea en el Señor, porque en este caso la salvación es individual. Si yo creo y mis hijos no creen en el Señor y ellos perecen en ese estado, se pierden, porque la salvación es individual. Nosotros no podemos prometerle a las personas algo que el Señor no está prometiendo en el texto. Es cierto que Dios, al vernos a nosotros en sus caminos, Dios los va a traer también a ellos. Pero es necesario que le prediquemos el evangelio, que le prediquemos la palabra, que los amonestemos, que le seamos estorbo para el pecado, que si ellos quieren hacer cosas en nuestra casa que no están permitidas hacer, nosotros los estorbemos. Porque si mi hijo llega a mi casa y me prende un equipo de sonido a todo timbal, yo no puedo permitírselo porque mi casa es un hogar cristiano y voy a dar mal testimonio. Si mi hijo forma una parranda en la casa o tu hija está formando parrandas en la casa, tú no tienes por qué permitírselo porque tu testimonio va a servir de piedra de tropiezo, tu mal testimonio por ser alcahuete de tus hijos va a ser de piedra de tropiezo para otros que quieran buscar del Señor. Entonces aquí no es una promesa, aquí lo que sucede, mira lo que sucede en el versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos que el bautismo, en el momento cuando se predicaba la palabra y la persona tenía la iniciativa o la reacción de bautizarse, era porque estaba convencido de lo que estaba haciendo. No es como hoy en día que las personas se convierten, entre comillas, al Señor y duran 5 o 6 años para bautizarse porque dice que no están preparados. No están preparados porque realmente no han nacido de nuevo. Porque cuando uno nace de nuevo, lo primero que desea es bautizarse para servirle al Señor. Y en ese caso hay que arreglar otros asuntos como es casarse, organizarse la vida matrimonial, porque no pueden seguir viviendo en unión libre. Entonces se casan, luego se bautizan y así le sirven al Señor de una manera adecuada para que la bendición fluya y llegue a su hogar. Entonces vemos que cuando interpretamos de manera incorrecta la palabra, le damos también una incorrecta aplicación. Entonces no creamos cosas que el Señor no nos está diciendo en la palabra, porque la palabra de Dios es tremenda bendición, pero cuando la comprendemos. Entonces, Hechos 16:31 no es una promesa, es una predicación, una iniciativa que tuvo el apóstol Pablo de hablarle en ese momento al carcelero. Tercera de Juan tampoco es un saludo del apóstol Juan a su amigo Gallo para que siguiera adelante en los caminos del Señor. Zacarías 9 no es una promesa bíblica que Dios le va a quitar la piorrea a la gente de los dientes, porque el texto no está diciendo eso, está diciendo otra cosa, pero cuando hacemos eisegesis, eso sucede. Entonces, esa era la intención mía de que leamos bien las escrituras. El rey David dijo, yo voy al templo a inquirir, a investigar
A la iglesia vamos a eso, a escuchar la palabra, a investigar para que cada día sigamos creciendo en el Señor. Dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, mi amado amigo, mi amado hermano, lee las Escrituras en su contexto, investiga bien, y si no entiendes la palabra, haz como el eunuco, pide explicación a una persona que tenga más entendimiento que tú, para que no interpretes mal lo que el Señor nos dice en su bendita palabra. Dios me lo bendiga, Dios me los guarde, y hasta una nueva oportunidad. Shalom.